envuelta además en sus propias disputas internas, iba a convertirse en el objetivo predilecto de los ataques furibundos de la prensa integrista, de la prensa más conservadora, que iba a encontrar en la masonería un chivo expiatorio a quien culparle de la pérdida de los restos del imperio colonial. Tras su hundimiento a finales del XIX, la masonería española y andaluza iba a conocer todavía una etapa de crecimiento, una etapa que sobre todo se inaugura a partir de 1923, fecha en que se produce un golpe de Estado, el del general Primo de Rivera, que instaura la primera dictadura española del siglo XX, y una etapa que se iba a prolongar hasta la Guerra Civil de 1936, aunque con altibajos en esos años. De nuevo fue en esa etapa, Andalucía, donde el florecimiento de la masonería iba a registrar un desarrollo más acusado. Un desarrollo muy concentrado, como ven en ese cuadro, en las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga, pero un desarrollo que iba a dar lugar a la formación de aproximadamente unas 160 logias y unos casi 6.000 masones andaluces, de los cuales algo más de 1.400 eran masones sevillanos. Pues bien, de ese centenar largo de organismos masónicos, de logias, fundadas en la provincia de Sevilla entre esos 60 años que median entre 1868 y 1936, aproximadamente un tercio, 41 logias, fueron establecidos, fueron fundados no en la capital, sino en diferentes pueblos de la provincia de Sevilla. Importantes localidades como cabeza de partido judicial, como fue el caso de Carmona, Azalla de la Sierra, Constantina, Écija, Lora, Marchena, Morón, Sanlúcar, Osuna o Utrera, albergaron talleres masónicos en esos años de finales del XIX y comienzos del siglo XX. Pero también hubo logias en pueblos de menor entidad de población, como fue el caso de Alanís, Alcalá de Guadaira, Araal, La Campana, Boria, Fuentes de Andalucía, Paradas, Peñaflor, la Puebla de Cazalla o en la Sierra Sur sevillana, localidades como Herrera, Casariche, Aguadulce, El Rubio o La Roda de Andalucía. Si trasladásemos esta información que tienen ahí en cuadro a un mapa, si cartografiáramos esta información, observaríamos además que fue precisamente al oriente de Sevilla, fue precisamente en las comarcas situadas al sudoeste de la provincia, de la capital, donde mayor presencia, donde mayor arraigo alcanzó la masonería ya desde finales del siglo XIX. Como pueden ver en ese cuadro, la mayor parte de estas logias que se fundan en los pueblos de la provincia sevillana se fundan básicamente al oeste, en las comarcas de Écija, Osuna, Estepa, etc. En la Sierra Sur, y a juzgar por la información que nos ha llegado, tenemos constancia de la existencia al menos de media docena de talleres masónicos. En concreto y por fecha de fundación, en las logias Caridad número 52 de Aguadulce, la logia Pirámides número 65 de la Roda de Andalucía, Minerva número 70 y Audacia número 90 de esta localidad de Herrera, la logia Regeneración número 74 de Casariche y la logia Fraternidad número 118 de El Rubio. Bien, todos estos talleres que les acabo de citar presentan una serie de características comunes. Por una parte, se trata de logias fundadas a comienzos de la década de 1890, siendo la más antigua de todas la de Aguadulce, una logia que se establece el 29 de agosto de 1890, y la más reciente, la última en fundarse, la Fraternidad del Rubio, cuya fecha oficial de fundación es el 20 de febrero de 1893. Esta media docena de logias
de la Sierra Sur sevillana, pertenecieron todas y fueron todas fundadas por una misma obediencia o federación masónica. ¿Cuál era esa obediencia? La Gran Logia Simbólica Española del Gran Soberano Consejo General Ibérico, una de las muchas obediencias masónicas que existieron a finales del XIX. Pero una obediencia esta que presenta algunos rasgos distintivos. Por ejemplo, era una obediencia que practicaba en sus ceremonias, en sus rituales, lo que se denominaba el rito antiguo y primitivo de Memphis y Mizraim. Vamos a ver, la masonería es como el cristianismo. Se pueden practicar diversos ritos. No es el mismo el rito católico que el rito ortodoxo, que el rito metodista, que el rito evangélico. Las distintas obediencias masónicas son todas masonería, pero pueden practicar diferentes tipos de ritos. En España el más habitual es lo que se llama el rito escocés, antiguo y aceptado, que es un rito que tiene 33 grados, aparte de los 3 grados simbólicos de aprendiz, compañero y maestro, hay toda una serie de grados capitulares, etc., hasta 33, el grado 33 sería el grado más alto dentro del rito escocés antiguo y aceptado. La Gran Logia Simbólica Española era una obediencia que utilizaba un rito diferente, lo que se llamaba el rito egipciaco o el rito de Memphis y Mizraim, cuyo promotor y cuyo gran maestre fue un personaje que le sonará, Giuseppe Garibaldi, uno de los héroes de la unificación italiana. La Gran Logia Simbólica Española, a la que pertenecían estos talleres instalados, fundados en distintas localidades de esta Sierra Sur, se constituyó en febrero de 1887, obteniendo 2 años después el reconocimiento del Gran Consejo de Nápoles. Vuelvo a aclararles algo. La masonería es también en esto muy parecido a la Iglesia. No porque nos pongamos un mandil y cojamos un ritual y hagamos como los masones, ya por eso somos masones. Para ser masón hay que estar reconocido por una potencia regular, por una obediencia que a su vez haya obtenido el reconocimiento como auténtica masonería por la Gran Logia de Inglaterra. La Gran Logia de Inglaterra viene a funcionar en la masonería algo así como el Vaticano para la Iglesia Católica. No porque nos vayamos al palmar, nos pintamos de sacerdotes y de obispos, eso es Iglesia Católica. Aunque se practique el mismo tipo de ritual y se utilice la misma guardarropía que utilizan los católicos o la Iglesia Católica en sus rituales. Para ser verdadera masonería, auténtica masonería, hay que estar reconocida por una obediencia que a su vez haya sido reconocida como auténtica masonería por la Gran Logia de Inglaterra. La Gran Logia Simbólica Española obtiene su reconocimiento 2 años después de su constitución, en el año 89, por la Gran Logia de Nápoles, que a su vez había sido reconocida como masonería regular por la Gran Logia de Inglaterra. De esta Gran Logia Simbólica Española existen además unos rasgos bastante interesantes y que la distinguen de otras obediencias españolas. Por ejemplo, es una potencia u obediencia masónica que creó una serie de organismos orientados a extender la masonería por sectores hasta entonces bastante olvidados por el resto de las obediencias masónicas españolas. ¿Por qué sectores? Pues, por ejemplo, las mujeres, la clase obrera e incluso los militares. La Gran Logia Simbólica creó unas cámaras, unos organismos para impulsar la difusión de la masonería hacia estos sectores que tradicionalmente no habían merecido mucha atención por parte del resto de las obediencias masónicas. La Gran Logia iba a estar dirigida desde 1889 por personajes como Manuel Jimeno Catalán, Isidro Villarino, Enrique Pérez de Guzmán, el marqués de Santa Marta. En 1893 la obediencia eligió como gran maestre a un famoso librepensador, a
Fernando Lozano, simbólico demófilo, director del periódico madrileño Las Dominicales de Libre Pensamiento. Lozano no aceptó este cargo, pero curiosamente 30 años después, un nieto suyo, el catedrático de Derecho de la Universidad de Sevilla, demófilo de buen Lozano, asumió durante la dictadura de Primo de Rivera el cargo de Gran Oriente, presidente, Gran Maestre del Gran Oriente.